¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando una voz solitaria se atreve a enfrentarse a toda una nación, exponiendo sus pecados y sus errores? En una época en que la corrupción, la injusticia y la opresión eran parte de la vida cotidiana, un humilde pastor llamado Amós se levantó para hablar en nombre de Dios, advirtiendo sobre un futuro devastador. Pero, ¿qué llevó a este hombre sencillo a desafiar a reyes y sacerdotes? ¿Y por qué sus palabras aún resuenan hoy, más de 2 milenios después? Quédate hasta el final para descubrir el mensaje profundo que Amós dejó para las generaciones futuras y cómo sus profecías pueden impactar nuestra vida moderna. Amós no provenía de una familia de profetas ni tenía formación religiosa formal. Nacido en el pueblo de Tecoa, una pequeña aldea al sur de Jerusalén, Amós trabajaba como pastor de ovejas y cultivador de higos silvestres. Su vida era tranquila, lejos de los palacios reales y los centros de poder. Sin embargo, a pesar de su origen humilde, Amós fue elegido por Dios para una misión extraordinaria: llevar su mensaje a Israel. En aquel tiempo, Israel estaba en un periodo de prosperidad bajo el reinado de Jeroboam II. La economía crecía y la élite vivía en lujos. Sin embargo, bajo la superficie, la corrupción, la desigualdad y la opresión de los más vulnerables eran comunes. Amós, al recibir el llamado divino, no podía quedarse en silencio. Dios le encomendó advertir a Israel sobre las consecuencias de sus acciones. Aunque Amós era originario del reino de Judá, su misión se centraba en Israel, donde el pecado había alcanzado niveles alarmantes. La tarea no era fácil. Amós no solo estaba enfrentando a un pueblo orgulloso de su riqueza y poder, sino que también desafiaba a las autoridades religiosas y políticas que mantenían el statu quo. Amós comenzó su ministerio profético con un mensaje duro y directo. Con valentía, proclamó que la justicia y la rectitud estaban siendo pisoteadas por los poderosos. Los tribunales estaban corrompidos, los ricos oprimían a los pobres y la idolatría estaba desenfrenada. A través de visiones y palabras poderosas, Amós reveló el juicio inminente que caería sobre Israel si no se arrepentían de sus pecados. Una de las visiones más impactantes que Amós compartió fue la de una plomada en la mano de Dios, simbolizando el estándar de justicia divina. Israel estaba siendo medido y el veredicto era claro: no cumplía con el estándar. Si no cambiaban, la destrucción sería inevitable. Amós también denunció los sacrificios vacíos y las ceremonias religiosas sin corazón que el pueblo ofrecía a Dios. En lugar de honrar a Dios con sus vidas, los israelitas seguían ritos superficiales mientras mantenían la injusticia y la explotación. «Aparta de mí el bullicio de tus cánticos», declaraba Dios a través de Amós, «que fluya como agua la justicia y la rectitud como un río inagotable». Amós no solo predijo el colapso social, sino también una invasión extranjera que acabaría con la nación. Hablaba de una destrucción completa y de un exilio que cambiaría el destino de Israel para siempre. Este mensaje era radical y la gente lo rechazaba. ¿Cómo podía ser posible que una nación tan próspera enfrentara una calamidad de tal magnitud? Sin embargo, Amós no se retractó de su mensaje. A pesar de las críticas, las amenazas y la hostilidad que enfrentó, él continuó proclamando la verdad de Dios. Sabía que su misión no era ser popular, sino ser fiel al llamado divino. A pesar de las duras advertencias de juicio, Amós también dejó un rayo de esperanza. En los últimos capítulos de su libro, profetizó sobre la restauración futura de Israel. Aunque la destrucción sería severa, Dios no abandonaría a su pueblo para siempre. Prometió que un día restauraría la casa de David y que Israel volvería a florecer. Esta promesa de restauración fue una luz en medio de la oscuridad. Mostraba que el propósito de Dios no era la destrucción definitiva, sino la renovación. Israel, después de su castigo, tendría la oportunidad de ser restaurado y cumplir su verdadero propósito como pueblo de Dios.
Amós no solo predicó un mensaje de arrepentimiento, sino que puso especial énfasis en la justicia social, una de las preocupaciones más destacadas de su ministerio. Para Amós, la justicia no era solo una cuestión legal, sino un principio divino, un reflejo del carácter de Dios en la vida de su pueblo. Él entendía que una sociedad que no se basaba en la justicia estaba condenada a fracasar, independientemente de cuánta prosperidad material lograra alcanzar. Las palabras de Amós, que fluya como agua la justicia y la rectitud como un río inagotable, resonaron como una poderosa llamada de atención para Israel. Era una advertencia para las élites que acumulaban riquezas a expensas de los pobres y oprimidos. Amós criticaba sin reservas a aquellos que cometían injusticias mientras fingían ser devotos. En sus ojos no había diferencia entre la corrupción de los jueces y la opresión de los pobres. Ambos eran iguales ante Dios. Esta preocupación por la justicia trasciende el tiempo y el espacio. En nuestras sociedades actuales muchas veces enfrentamos desigualdades y corrupción similares a las que Amós denunció en su época. Su mensaje sigue siendo relevante hoy, recordándonos que la prosperidad verdadera no se mide solo en términos materiales, sino en la equidad y el trato justo hacia los más vulnerables. Es fácil imaginar lo difícil que fue para Amós hablar en contra de una sociedad entera, especialmente en un tiempo en que las voces disidentes no solo eran ignoradas, sino castigadas severamente. Sin embargo, Amós no se detuvo ante el miedo. Él sabía que su misión no era complacer a los poderosos ni ganarse el favor del pueblo, sino ser un mensajero fiel de Dios, sin importar el costo. Esta valentía es inspiradora. En nuestras vidas, muchas veces nos enfrentamos a situaciones donde sabemos que debemos hablar, pero tememos las consecuencias, ya sea en nuestra vida personal, en nuestro lugar de trabajo o en la sociedad en general. Todos enfrentamos momentos en los que debemos tomar decisiones difíciles. Amós nos enseña que, aunque el camino de la verdad puede ser solitario y desafiante, es el único camino que conduce a la verdadera justicia y redención. Aunque las profecías de Amós estaban dirigidas al Israel del siglo I, su mensaje tiene un eco profundo en la actualidad. El tema central de su predicación es claro: la justicia divina no puede ser burlada. Una nación que oprime a los débiles, que permite la corrupción y que se entrega a la hipocresía religiosa, está destinada a enfrentar el juicio de Dios. Este principio es universal y atemporal. A lo largo de la historia, muchas naciones han caído precisamente porque ignoraron estas advertencias. La corrupción, la desigualdad y la injusticia han sido los factores decisivos en la caída de imperios. Amós nos recuerda que el poder y la prosperidad material no son garantía de estabilidad y éxito. Solo una sociedad basada en la justicia y la rectitud puede sostenerse a largo plazo. Hoy en día, el mundo enfrenta desafíos similares a los que Amós denunció. Desde la creciente desigualdad económica hasta la corrupción política, muchos de los problemas que identificó el profeta aún están presentes. Las palabras de Amós nos llaman a actuar, no solo a nivel personal, sino también a nivel colectivo. Nos instan a ser voces valientes en contra de la injusticia y a abogar por un mundo más equitativo. Las profecías de Amós no solo fueron advertencias para Israel, sino también una lección para todas las naciones y generaciones. Nos enseñan que, aunque el juicio puede ser inevitable, cuando una sociedad elige ignorar la justicia, siempre existe la esperanza de restauración y redención si hay un verdadero arrepentimiento. ¿Nos estamos moviendo hacia una sociedad más justa o estamos cometiendo los mismos errores que los antiguos israelitas? Es una pregunta que todos deberíamos hacernos. Las profecías de Amós no solo fueron relevantes para su tiempo, sino que nos ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre nuestro propio comportamiento y el de nuestra sociedad.
Si te ha conmovido la valentía de Amós y el poder de su mensaje, no olvides suscribirte a nuestro canal para descubrir más historias inspiradoras de profetas y personajes bíblicos. Dale like al video, compártelo y activa la campanita para recibir notificaciones sobre nuestros próximos episodios. Juntos podemos seguir aprendiendo del pasado para construir un futuro más justo y lleno de esperanza.